No son óleos en tela. Tampoco dibujos. Son fotos reales de la guerra de la Triple Alianza. Después de la Guerra de Crimea y de la Guerra de Secesión estadounidense, son los documentos fotográficos más antiguos que existen de un conflicto bélico. Esta guerra fue fotografiada, dejando plasmado en imágenes, las vivencias y las vicisitudes de quienes participaron en ella. Es una colección de fotografías en blanco y negro poco nítidas, pero que, con la ayuda de la inteligencia artificial, han sido mejoradas y coloreadas hasta donde es posible. Las imágenes tomadas a mediados del siglo XIX, constituyen un documento de alto valor histórico. Esta guerra, que duró desde 1865 hasta 1870, y que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay, en contra del Paraguay, constituye uno de los hechos más traumáticos de la historia latinoamericana, dejando al Paraguay en la más absoluta miseria, con el 90% de su población masculina aniquilada. Pero no se trata de la historia de la guerra de la Triple Alianza solamente, sino también, del testimonio fotográfico de aquellos que fueron sus protagonistas, y que permanecerán para siempre en los anales de nuestra historia. Durante el gobierno de Francisco Solano López, en 1862, el Paraguay mantenía disputas fronterizas con los países vecinos. Desde 1814, los paraguayos intentaron apoderarse del territorio de Misiones. No pocas veces, los misioneros tuvieron que expulsar a los paraguayos de sus tierras una y otra vez. Aún así, lograron ocupar gran parte de la provincia de Misiones y Corrientes. En la actual ciudad de Posadas establecieron un fuerte, que los correntinos llamaron Trinchera de los Paraguayos. Ante los reclamos argentinos el Paraguay respondía con más fortificaciones. El gobierno de Asunción pretendía, no solo la provincia de Misiones, sino también, la amplia región chaqueña. En la frontera norte, se disputaba con el Brasil, la región del Mato Grosso, que los españoles habían cedido a los portugueses desde hacía mucho tiempo atrás, pero los paraguayos soñaban con recuperarlo para sí. Pero la chispa que encendió la llama, surgió con la Guerra Civil del Uruguay, entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Argentina simpatizaba con Venancio Flores, líder del Partido Colorado, que intentaba recuperar el poder en ese país. En cambio, Paraguay simpatizaba con Bernardo Berro, presidente del Uruguay por el Partido Blanco. El gobierno argentino suministraba municiones y armamento al Partido Colorado, situación que al Paraguay le molestaba de sobremanera. En el norte del Uruguay, vivían estancieros brasileños, que cansados de los abusos del gobierno uruguayo contra ellos, pedían una intervención directa del Imperio del Brasil. Venancio Flores solicitó ayuda militar al Brasil, con la promesa que una vez llegara al poder resolvería las condiciones de los estancieros brasileños. Por esta razón, Bernardo Berro, igualmente solicitó la ayuda a Paraguay. Francisco Solano López advirtió al Brasil que no interviniera en el Uruguay, ya que su intervención rompería el equilibrio de las naciones del Plata. De lo contrario, estaría obligado a tomar represalias. El gobierno del Brasil respondió que no podía ignorar los reclamos de sus súbditos, por los abusos cometidos por el gobierno uruguayo. Y en octubre de 1864, el Imperio del Brasil invadió el Uruguay. En represalia, Paraguay capturó el barco mercante Marqués de Olinda, declaró la guerra al Brasil e invadió la región del Mato Grosso, dejando en claro que las intenciones del líder paraguayo no era solamente ayudar al Uruguay, sino también, la anexión de dicho territorio. Entretanto, la armada brasileña bombardeaba la ciudad uruguaya de Paysandú. El Villa del Salto se incendía en la costa. Leandro Gómez, fiel al Partido Blanco y encargado de la defensa de la ciudad, inspecciona los daños. En enero de 1865, la ciudad sucumbe ante las fuerzas brasileñas y coloradas uruguayas. Leandro Gómez, no queriendo ser prisionero de los brasileños, dijo: "Prefiero ser prisionero de mis conciudadanos". Entonces fue entregado a Suárez, y este lo pasa al comandante Belén. "Aquí no más", dijo Belén, y junto al portal de una huerta lo fusila. Muchas familias eran exiliadas a la Isla de la Caridad tras el asedio de la ciudad. Francisco Solano López pidió permiso a la Argentina para poder cruzar por su territorio y así llegar hasta el Uruguay en defensa del gobierno blanco.
Pero Mitre, el presidente argentino, le denegó el paso, alegando que Argentina era un país neutral y que Paraguay tenía frontera con el Brasil y por tanto, no era necesario pasar por territorio argentino. López pensaba que Urquiza, el gobernador de Entre Ríos y expresidente de la Argentina, lo apoyaría como lo hizo en 1852, cuando juntos derrocaron a Juan Manuel de Rosas, pero Urquiza, sabiendo que esto generaría una nueva guerra civil en la Argentina, prefirió apoyar a Mitre. Cuando el dictador paraguayo se enteró que no recibiría la ayuda de Urquiza, dijo: "Entonces me lo llevaré todo por delante". Mientras tanto, en el Uruguay, el Partido Blanco estaba siendo totalmente derrotado. El 20 de febrero de 1865, los Colorados y el ejército del Brasil entraron a Montevideo causando su rendición. Venancio Flores asumió el gobierno del Uruguay como presidente provisorio. Paraguay se había quedado sin aliados. Ante la negativa del gobierno argentino a permitirle el paso por su territorio, Francisco Solano López, en vez de buscar otra alternativa para llegar al Uruguay, estando ya en guerra con Brasil, y habiéndose quedado sin aliados, sorprendentemente, el 18 de marzo, declaró la guerra a la Argentina. Días después invadió la provincia de Corrientes, afrontando así el reto de luchar contra 3 países al mismo tiempo. Ante la actitud del gobierno paraguayo frente a sus países vecinos, el 1 de mayo, la Argentina, Brasil, y el nuevo gobierno del Uruguay, firmaron un tratado ofensivo y defensivo contra el gobierno paraguayo de López, documento conocido como la Triple Alianza. El mando supremo del ejército fue encomendado al presidente argentino Bartolomé Mitre, que tuvo que ir al frente de batalla, dejando el gobierno a cargo de su vicepresidente Marcos Paz. Las fuerzas navales estarían dirigidas por el vicealmirante brasileño Vizconde de Tamandaré. De acuerdo con otras cláusulas, los firmantes se comprometían a no deponer las armas hasta que el gobierno de López fuera derrotado. También quedaban fijados los límites entre Argentina y el Brasil con el Paraguay. Después que el Paraguay había invadido la provincia de Corrientes, el 9 de mayo, la Argentina anunciaba oficialmente que estaba en guerra con ese país. Dijo Mitre: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción. López envió 2 columnas a cruzar por el territorio argentino. Por Corrientes iría el general Wenceslao Robles, y por el este de la provincia de Misiones, el comandante Antonio de la Cruz Estigarribia en dirección a Uruguayana, Brasil. Cuando Robles entró a Corrientes, les dijo a los correntinos que la guerra no era contra la Argentina, sino contra el gobierno de Mitre. Por esta razón, muchos correntinos se unieron a las filas paraguayas, ya que esperaban un levantamiento en contra del gobierno. Aunque la guerra fue bastante impopular, eso no justificaba la agresión paraguaya sobre la Argentina, al invadir el territorio nacional, y no faltaron jóvenes que se enlistaron voluntariamente para defender la patria. Como Dominguito, hijo de Domingo Faustino Sarmiento. Francisco Paz, hijo del vicepresidente Marcos Paz. Julio Argentino Roca, que años después se transformaría en el presidente de la Argentina. Cleto Grandolí, que con 17 años ascendería al rango de subteniente por su heroísmo en combate. El pintor Cándido López, que perdería el brazo derecho en Curupaiti, y al regresar, adiestraría su brazo izquierdo con el cual realizaría sus obras sobre sus recuerdos de la guerra. Y muchos otros jóvenes más. Marcos Paz escribe a Mitre: mi hijo Francisco, que estaba próximo a pasar a Londres a seguir sus estudios de ingeniero, ha creído poco decoroso hacer este viaje en momentos en que la patria ha recibido un insulto, y sus deseos de hoy son de incorporarse al ejército argentino. El ejército brasileño estaba compuesto por soldados que eran conocidos como voluntarios de la patria. En su gran mayoría eran negros esclavos que no tenían ningún incentivo para ir a morir a los esteros paraguayos, donde no tenían nada que conquistar ni defender. Esos esclavos eran reclutados por la fuerza en las calles de Río, o cedidos por sus propietarios que de ese modo evitaban su participación personal. Un caso muy particular es la de Jovita Alves Feitosa, que al enterarse que su prometido se había enlistado, ella decidió acompañarlo. Con el pelo corto y vestido con ropa de hombre, se enlistó también en el ejército brasileño, como voluntaria de la patria. Sin embargo, fue denunciada por una mujer que pronto reconoció sus rasgos femeninos. Aún así fue aceptada dentro de las fuerzas militares, pero no le permitieron ir al frente.
El 10 de junio de 1865, la Armada brasileña remontó el Paraná y venció a la escuadra paraguaya en la batalla naval del Riachuelo, consiguiendo la superioridad naval para las fuerzas aliadas. El ejército de vanguardia, compuesto por soldados argentinos y uruguayos, se enfrentó con el ejército paraguayo en Yatay, en cercanía de Paso de los Libres Corrientes, obteniendo una gran victoria. Poco después, Estigarribia, que ya había tomado Uruguayana, por falta de refuerzos, ofrece su rendición, con la condición que le permitieran conservar la vida. Cuando los soldados paraguayos se enteraron de la rendición, se desbandaron e intentaron huir. Pero fueron capturados, y a muchos de ellos se los obligó a unirse a las filas aliadas, en el ejército regular, a la Legión Paraguaya, que era un ejército de paraguayos opositor a Francisco Solano López, y que luchaban junto a las fuerzas aliadas. Otros fueron vendidos como esclavos en el Brasil. León de Pallejà, oficial de origen español del ejército uruguayo, nos relata: hubo pocos oficiales, en algunos de los 3 ejércitos, que no terminó con un paraguayito como sirviente personal. La noticia de la rendición de Uruguayana fue recibida con furia por Solano López, quien declaró que Estigarribia respondería ante Dios y la patria del único acto que con vergüenza registramos en la historia. Antonio de la Cruz Estigarribia permanecería en Río de Janeiro hasta sus últimos días. Las fuerzas aliadas hicieron retroceder a los paraguayos y se reagruparon en Paso de la Patria. Cuando Francisco Solano López se enteró de que el general Wenceslao Robles fue derrotado y tuvo que retroceder, lo mandó a fusilar. El padre Irazultal celebra una misa al costado de la estación de telégrafo, en Paso de la Patria. En abril de 1866, las fuerzas de vanguardia, dirigidas por Mitre, cruzaron al Paraguay. Se sucedieron las batallas de Itapirí y Estero Bellaco. En mayo, tiene lugar la batalla de Tuyutí, en el que 14.000 paraguayos perdieron la vida. Pallejà escribe en su diario: victoria aliada. El campo quedó repugnante de cadáveres y caballos despanzurrado. Le siguieron el combate de Yatay, Ticorá y Boquerón. León de Pallejà es llevado muerto por sus soldados. En un intento de evitar una hecatombe, Francisco Solano López solicitó una entrevista con Mitre. El 12 de septiembre de 1866, se reunieron ambos mandatarios, pero no llegaron a ningún acuerdo ya que Mitre le exigió la rendición absoluta, algo que López se rehusó a aceptar. En diciembre, el general Mitre tenía preparado una gran victoria en Curupaití. El plan era perfecto. La flota brasileña debía bombardear y destruir a la fortaleza paraguaya. Luego, vendría el ataque por tierra dando la estocada final. Pero la escuadra brasileña cometió uno de los peores errores de la guerra. Calcularon mal la distancia de sus cañones, y el bombardeo no causó ningún daño, dejando intacta a la fortaleza y a sus defensores listos para atacar. Y para empeorar las cosas, una lluvia copiosa había retrasado el ataque terrestre un día. El campo estaba lleno de lodo, que dificultó el avance de las tropas. La batalla de Curupaití le costó la vida a casi 10.000 aliados, y a menos de 100 paraguayos. Allí perdieron la vida gran parte de la juventud argentina de la época. Cleto Grandolí, el abanderado del batallón de Santa Fe, escribió a su madre la noche anterior de la batalla: el argentino de honor debe dejar de existir antes de ver humillada la bandera de la patria. Yo no dudo que la vida militar es penosa, pero, ¿qué importa si uno padece defendiendo los derechos y la honra de su país? Mañana seremos diezmados, pero yo he de saber morir defendiendo la bandera que me dieron. Ese mismo día, también falleció Dominguito, el hijo de Sarmiento. Fue herido por una bala de cañón que le cortó las piernas y murió desangrado. No sientas mi pérdida, hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por la patria es vivir, es dar nuestro nombre un brillo que nada borrará. Y nunca jamás fue más digna la mujer que cuando con estoica resignación envía a las batallas al hijo de sus entrañas. Adiós, madre mía. Sarmiento nunca se recuperó de la pérdida de su hijo. Luego de la guerra y ya retirado de la política, pasó sus últimos días en Asunción, en donde finalmente falleció.
Francisco, el hijo del vicepresidente Marcos Paz, también falleció esa misma tarde en Curupaytí. El general Mitre le escribió a Paz, en una sentida carta de pésame desde Yataití. No necesito decirle que lo acompaño en el dolor de la irreparable pérdida que acaba de tener usted como padre, y el país en una vida llena de promesas. Sé que solo el tiempo podrá curarla. La batalla de Curupaytí fue una gran tragedia. Y no se repararon en echarse la culpa. El marqués de Caxia dijo sobre Mitre: pero, ¿qué estoy haciendo aquí, a las órdenes de un hombre? Que todo podrá ser, menos general. Las operaciones estuvieron detenidas por un año, por una epidemia de cólera. A mediados de 1867 se reanudaron las hostilidades, teniendo lugar la batalla de Tuyucué y la segunda batalla de Tuyutí. Las tropas terrestres aliadas, en combinación con la flota, lograron vencer la resistencia enemiga en Curupaytí, y luego más hacia el norte, repitieron la operación con la fortaleza de Humaitá, que capituló luego de una tenaz defensa en agosto de 1868. El historiador, José María Rosas escribe: las mujeres paraguayas luchaban con sus hijos en brazos, con lanzas o con espadas. Era el delirio del valor, la locura del patriotismo. A esta altura ya nadie quería seguir luchando. Pero López, desesperado, y sospechando una conspiración contra él, mandó a fusilar a todo aquel sospechoso. Al obispo de Vergés, a su hermano Benigno, y a sus cuñados. Sus hermanas y su madre fueron golpeadas brutalmente y encarceladas. Los fusilamientos se contaban por cientos. Ese año, muere víctima de cólera el vicepresidente Marcos Paz, razón por la cual, Mitre tiene que abandonar el mando para hacerse cargo del gobierno argentino, dejando al marqués de Caxia como comandante de las fuerzas aliadas. Las operaciones siguieron, y los aliados vencieron a los paraguayos en Piquisirí. López, no dándose por vencido, reagrupó a sus fuerzas e infligió una dura derrota a los brasileños. Sin embargo, una semana después, el 27 de diciembre de 1868, después de incorporarse las tropas argentinas, los aliados obtuvieron una sangrienta victoria en la batalla de Lomas Valentina. El ministro estadounidense, McMahon, que presenció la batalla, nos relata: 6.000 heridos, hombres y chiquillos llegaron a ese campo de batalla el 21 de diciembre y lucharon como ningún otro pueblo ha luchado jamás por preservar a su país de la invasión y la conquista. Niños de tiernos años arrastrándose, las piernas deshechas a pedazos con horribles heridas de balas. No lloraban ni gemían, ni imploraban auxilio médico. Cuando sentían el contacto de la mano misericordiosa de la muerte, se echaban al suelo para morir en silencio. En enero de 1869, las tropas aliadas entraron en Asunción. La ciudad fue arrasada y saqueada por el ejército brasileño. El general argentino Emilio Mitre, hermano del presidente, ordenó a las tropas argentinas que no entraran a la ciudad, para que la bandera argentina no quede manchada con los escándalos inauditos y vergonzosos que han tenido lugar. Pero el emperador Pedro II no quería parar hasta ver a López muerto. Razón por la cual nombró al cruel conde de Eu, general de las tropas brasileñas, para continuar las operaciones. Siendo que Asunción ya había capitulado, y que la guerra estaba perdida, López, que se dirigía hacia Cerro Corá, innecesariamente, y sin ningún tipo de sentido, obligó a los pocos niños que quedaban en el Paraguay a pelear contra los invasores, mientras él emprendía la huida. A esos niños los vistieron con ropa de soldados y les pintaron los bigotes para que pareciesen de mayor edad, y el 16 de agosto de 1869, en Acostañú, esos niños se enfrentaron a las tropas brasileñas, armados con palos y armas inservibles, en una batalla imposible de ganar. La batalla terminó en una total masacre. Por esta razón, todos los 16 de agosto en Paraguay se festeja el Día del Niño Paraguayo. Junto a su familia y unos pocos hombres más, López se dirigió hasta Cerro Corá. Lo acompañaba su esposa Alicia Lynch, y su hijo Panchito, que desde los 10 años lo seguía a todas partes. Para ese entonces, ya contaba con 15 años de edad. Y se había ganado el rango de coronel. Finalmente, las tropas brasileñas lo acorralaron, y mataron a los pocos defensores que quedaban. López dijo a su hijo: «Ve y protege a tu madre y a tus hermanos, Panchito». Y el joven así lo hizo. Cuando llegaron los brasileños al carruaje donde estaba su familia, Panchito salió al encuentro. «Ríndete», le dijeron. Y el joven respondió: «Un oficial paraguayo nunca se rinde». Y lo mataron. Un poco más allá, cruzando el arroyo, López no tardó en ser alcanzado.
Viéndose perdido intentó seguir luchando. Muero con mi patria, exclamó, y fue ultimado por el brasileño José Francisco Lacerda, más conocido como Chico Diablo. El 1 de marzo de 1870, el mariscal Francisco Solano López, moría junto a su hijo en Cerro Corá. Después de lo sucedido, Alicia Lynch cargó el cadáver de su hijo. Buscó el de su marido, y los enterró en una fosa que cavó con sus propias manos. La guerra del Paraguay había terminado.